Hola, ¿qué más, parceros? Soy Harold de Imbu. Lo siento por desaparecerme tanto tiempo, pero ya estoy de vuelta gracias a la solicitud y el apoyo de muchos. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, la solicitud que me dieron es que había un personaje que presentaba muchos problemas con una máscara. Entonces, yo les voy a enseñar cómo hacer un accesorio, en este caso una máscara, desde cero a base de una imagen. Lo primero que tendrán que descargar es Blender y Toolkit. Si no sabes dónde está, puedes ver los videos anteriores y descargarlo sin problema. Entonces, cuando ya tengas Blender, simplemente lo vas a abrir. Lo primero que te saldrá será esta imagen. Puedes darle clic a cualquier lugar. Y esto no lo tienes que hacer, es solamente para que ustedes vean las teclas que yo hago, por ejemplo. Y ustedes tendrán que ir a preferencias, buscar dónde descargaron el Toolkit y lo importan. Cuando lo tengan bien instalado, les tendrá que salir esto. Entonces estamos en este eje. Empecemos con lo más fácil, con la máscara. Entonces podemos borrar esto y esto sin problema. Listo. Lo primero que tendrán que hacer es buscar su imagen de preferencia e importarla. Si quieren le dan Shift S y cursor, no, Selected to Cursor, para que se centre. Agregamos un mesh, en este caso un plano, R de Y90, para que se gire 90 grados en el eje Y, y S para volverlo más grande. Más o menos así es la máscara. Lo segundo es que vamos a agregar la opción Mirror para que se nos facilite el trabajo. Ya les explico. Por ejemplo, aquí lo elegimos en el eje Y, en mi caso. Y clipping G de Y. Y lo dejamos en la mitad. Pero yo le doy una vuelta en el eje Z de 180. Pero para ya entenderán. Listo. ¿Qué significa esta acción? Significa que todo lo que yo haga en este eje se va a duplicar al lado contrario. O sea, ya si hago, por ejemplo, la mitad de la máscara, la otra se hace automáticamente. Para eso es tan importante el mirror. Por otro lado, necesitamos ver la imagen del fondo. Entonces, en mi caso, prefiero agregar un material y darle punto 4 para ver. Le dan a la Z y le dan a Material Preview. Por ahí ya estarán viendo más o menos cómo va a quedar. Listo. Entonces ya tenemos todo para empezar. Le damos acá. Seleccionamos más o menos la forma que ustedes quieren para su máscara. Entonces yo quiero esta. Elijo esta. Y elijo esta. Me dirán, ¿por qué estás haciendo las formas tan raras? Y es para utilizar otra opción que se llama, bueno, seleccionan uno para elegir un vértice, Control Shift V. Y de esta manera podrán estar brindándole geometría a la máscara. Más o menos esta me interesó. Entonces la bajamos en eje Z. Eje Z. Y la van cuadrando a su gusto. Entre más tiempo le dediquen y más vértices le den, pues se va a ver con más calidad. Control Shift V otra vez. Esta quedó perfecta, hacia primeras. Control Shift V. Quedó perfecta otra vez. Listo. Ya tenemos más o menos la forma de la máscara. Si seleccionan 3 y seleccionan toda esta cara, ya la pueden borrar sin ningún problema. Vamos así. Vale, ¿qué es más fácil de hacer de aquí? Otra vez seleccionamos la K y hacemos la nariz. Seleccionamos 3 y borramos esta cara con X. Vamos así. Vale, ¿qué es más fácil hacer de acá? La cara, digo los ojos. Nos salimos, seleccionamos a cilindro, lo rotamos en eje X90, no, perdón, lo rotamos en eje Y90, lo disminuimos y damos más o menos la forma del ojo.
Ya les explico para qué. Lo multiplicamos con Shift D y hacemos el otro círculo. Yo en mi caso lo quiero un poquito más animado, así que lo haré más grande y lo voy a tirar más para la mitad. Ustedes pueden jugar con su imagen, con lo que quieran. Listo, estos dos los puedo fusionar. ¿Por qué? Porque a esto vamos a agregarle una herramienta que se llama Boolean. El Boolean lo que nos hace en este caso hacer la diferencia entre esto y esta cosa. ¿Qué significa? Que todo lo que esté acá se nos va a restar. Si lo aplicamos y borramos esto, van a ver que ya quedó de esta forma. Podemos seguir. Entonces yo quiero hacer la línea más ancha. Por acá. Enter. Otro cuchillo por acá. Enter. 3 faces. Y ya vamos quedando así. Por ahí vamos fácil. Ya solamente queda faltando esto. Esto es una geometría un poquito más compleja, pero tampoco es tan complicada. Podemos dar esta forma. Aquí podemos subirlo. Y aquí podemos hacer un control shift V. Podemos darle una forma más o menos animada. Control shift V. Control shift V largo. Y ya lo van cuadrándole en Enter. Eligen uno para elegir los vértices y Control Shift V. Sencillo. Si miran, ahí quedó. Control Shift V pequeño, pero no necesito tanta geometría. Más eso. Control Shift V. Sí, me parece bien. Control Shift V. Simetría. Por cierto, una recomendación. Pues, o sea, no existe un creador en Imbu que nunca haya experimentado el estrés. Esto al principio cansa y es agotador, pero ya después de un tiempo ustedes van a sentir el progreso. Y ahí es cuando uno se anima a seguir creando. Quitas esta cara y ya tenemos la forma. Ahí vamos bien. Ya tenemos literalmente la forma de la máscara que teníamos en una imagen. Pero no basta, simplemente esta es la máscara y necesitamos curvearla para que tenga una forma de cara, no un plano y ya. Entonces necesitamos hacer dos cosas. Primero necesitamos aumentar la geometría de la máscara. Segundo, necesitamos agregar una simulación de cara para que alinear esta máscara a esa forma. Entonces empezamos por lo más fácil. Aquí aplicamos la máscara. Ya está aplicada. O sea que ya la geometría ya no se va a aplicar en todos los lados. Esto lo podemos quitar. Listo. Yo primero aumentaré la geometría. Para esto nos salimos de Edit Mode. Agregamos lo que sería un plano cualquiera. Le damos R de Y de 90, lo agrandamos con S y verificamos que no estén unidos, que sean dos objetos diferentes. Le damos tabular y subdividir la cantidad de geometrías que ustedes deseen que el objeto tenga. En mi caso me conformo con esta geometría básica. Agreguémosle pues un poquito más, así. Le dan X y Only Faces. Esto lo convierten a una curva. Bueno, y seleccionando el coso que creamos, Shift Máscara, le damos tabular de Edit Mode y le damos Mesh Nif Project.
Vale, con esto ya agregamos una geometría más grande. Esto lo podemos borrar. Como lo vemos, bueno, le damos clic y tabular. Miren, ya tiene una geometría más elegante. Bueno, tiene unos defectos, pero ustedes podrían irlo arreglando para que tenga una geometría más bonita. Vale, ya tenemos el objeto con la geometría. Podemos ocultarlo. Ahora quiero agregar un objeto que nos haga de cara. Aquí, esta parte, le podemos decir, quiero que tenga más segmentos. En mi caso sí recomiendo que tenga muchos segmentos, alrededor de 100. Y anillos, otros 100. Tranquilos, no se asusten, esto no se va a importar. En este momento pesa, pero no se va a importar como tal. Listo, así está bien. Le damos a Shade Smooth, queda una bolita perfecta. Vale, esta bola lo que nos va a hacer es hacer papel de cada máscara, o sea, para que se adecue a la forma de una cara. Entonces esto lo agregamos lo ponemos más adelante con GDX. Quito esto. Muevo esto. Listo, la máscara, yo quiero que sea más o menos un poquito más estripada. Quito la máscara. Con SDG, si quiero que sea más o menos un poquito más estripada y no tan circular. Un poquito más. Y SDG, sí, más o menos me sirve. Ahora necesitamos que sea más grande en general para que la máscara se adecue sin problemas. Elegimos la máscara, GDX y listo. Allá es donde la tenemos que agregar. Vale, las personas podrían editar y poner partes por partes, pero no, vamos a utilizar un proceso más fácil. GDX. Y eligiendo nada vamos a agregar un látiz. El látiz lo vamos a poner en 20, 1, 20. ¿Dónde está? Allá. Entonces, GDY. Lo rotamos en Z de 90 grados. Lo agrandamos y lo colocamos muy cerca de la máscara. Vale. Este objeto lo que nos va a hacer es que él se va a acercar mucho a esto y se va a llevar la máscara consigo. Pero para eso necesitamos que la máscara tenga una herramienta que se llama látiz. Este es el látiz. Y se lo agrega con esta cosita. Y aquí necesitamos otra herramienta que se llama Scene Wrap. Esto se va a pegar al objeto seleccionado. En mi caso yo quiero que se seleccione a este. Si miran, ya se va adecuando la forma. Podemos cambiar los valores, alterarlos, mis batches. En mi caso yo prefiero este con... No, de hecho el primero me convenció mucho. Vale, ahí vamos bien. Puedes cambiar los tamaños, las formas y puedes mover incluso el objeto principal para que vaya teniendo una forma que tú deseas más. En mi caso yo prefiero este diseño. Cuando ya estés convencido, le das clic en aplicar y todo el resto lo puedes borrar. Ya quedó nuestra máscara con una forma más realista. Le podemos poner el origen al inicio de la geometría. Perdón. Bueno, es lo mismo. Le das clic, convertir, origen to geometry. Bueno, GDY y GDX, o para agregarlo al centro, o Shift S, Selected Cursor.
o sea que se ve el cursor. Vale, ya tenemos un diseño básico de la máscara, pero con esto no basta. Necesitamos ver cómo se ve en Inbu, porque todas las caras en Inbu son diferentes entre sí. Por ejemplo, si tienes una cara, te pones la máscara y funciona. Si te cambias de cara, ya puede que no funcione. Entonces guardas este objeto. En mi caso, yo tengo Blender, solicitudes, en mi caso 1, si no es tu solicitud, no te preocupes, apenas las estoy recopilando. Y aquí agregamos mask. Save. Guardas, pero no salte hasta con que guardes, no te asustes. Necesitamos exportarlo como FBX. Ahora sí, solicitudes 1, ahí está, mask.fbx, selected objects. Y listo, ya aquí puedes cerrar. Pero para no ponerse a abrir otra vez Blender, simplemente le das acá a Attachment y te va a llevar a esta parte. Dice, ¿dónde quieres el accesorio? La cabeza queda por acá, ahí dice cabeza. Entonces yo digo, yo quiero que mi accesorio sea en la cabeza. Eso. Entonces todo lo que agregues acá va a ser tu accesorio. Entonces importas tu FBX que hace nada creaste, lo rotas como está curvo, lo rotas en RZ-90, Z, los pequeños, los subes de Y, ya puedes quitar esto, ¿verdad? Z, puedes rotar en el eje de X. Y más o menos jugando con los valores. En mi caso no quiero que sea tan grande. Lo rotas, lo agregas. Más o menos así. Y vamos a ver cómo queda. Listo. Y antes de que lo envíes, tienes que verificar que está en 1 para que no te salga medio transparente. Ahora sí, lo guardas y exportas. Derivar nuevo, traza masculino, accesorios, y lo llevas. Puedes eliminar esta malla. Cargas tu archivo Attachment Mask, en mi caso. Dos caras, o se mezcla, pues no sé. Vale, yo por el contrario tengo un problema. Mi problema es que si abrimos el Page Orientation está en rojo. Si está en rojo significa que se va a ver del lado contrario. Entonces aquí le puedes dar Alt N, seleccionas todas las caras con L, le das Alt N y las flip. Así se ordenan todas las caras respectivas. Ahora sí coges, exportas. Aquí todo esto para que vean cómo se ve transparente. Y vamos a ver si se sigue viendo transparente. Listo, ahí ya quedó arreglado. Para ponerles más o menos un ejemplo de cómo se vería en Inbu, vamos a colocar una cara cualquiera. Si miran, esta cara no es compatible por la nariz y por el mentón. También le está quedando muy pequeña. Vamos a ver por ejemplo otra cara. Esta cara sí le funciona el mentón, pero no la nariz. Entonces, ya vamos viendo que hay un patrón general. Que la nariz le queda pequeña. Que el mentón a veces queda pequeño. Y también puede quedar muy separado de la nariz a los ojos y la frente. Entonces vale. Entonces estamos acá. Verificamos que no cambia el Face Orientation, correcto. Y nos vamos a agrandizar un poquito esto con S de Z, no, con S general,
Pues un poquito. Lo roto más o menos así. Y vamos a utilizar el Sculpt Mode en el eje X. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Para darle geometría. Perdón, por el eje Y. Para darle equivalencia en los dos lados, es como el mirror. Entonces, por ejemplo, yo quiero que baje más o menos, no me gusta que tenga esta forma. Listo. También no quiero que sea tan redondo. Respecto a la nariz, necesitamos que crezca más. Y respecto a la frente, necesitamos que se mueva menos. Vamos a ver cómo va quedando. El mentón, muchos mentones quedan bajos, o sea que nos sirve que quede un poquito más ancho. Esto también podemos llevar un poquito. Y van probando. En este caso vamos a volver a probar. También tengan en cuenta que si lo hacen más compatible con más tipos de cara, pues más caras van a poder comprar su producto. Entonces, si van viendo, en este caso ya la máscara está quedando muy fiel a la imagen principal y aparte de eso, también está siendo muy compatible. La nariz quedó justa. Me disgusta un poco, el mentón le falta un poquito. Entonces ustedes vuelven a esculpir. Dicen, la nariz me quedó justa. Entonces llevamos la nariz un poquito más alta. Esto está muy delineado, entonces le damos una simetría. La máscara por lateral me está gustando, así que vamos bien. Respecto a la anchura, me gustaría más o menos darle más, pero que no se vea exagerado. Respecto a la profundidad de los laterales, disculpen los perros de mi casa, me gustaría que sea más profundizado. Ya casi terminamos. Ya sé que pueden estar un poquito asustados, un poquito cansados, pero ya casi terminamos. Guardan, exportan, buscan el archivo donde lo guardaron y vuelven a importar a ver cómo quedó. La nariz ahora quedó bien, el mentón todavía no se ha arreglado y hay que subir más la nariz. Esculpir nariz, o sea que es este bajón, debemos subir. Aquí quedó muy más subido. Por cierto, esculpir a veces hace unos cambios muy bruscos en la malla. Cuando eso pase, se vuelven a ir a esculpir, eligen esta opción que se llama Smooth, lo bajan y le hacen muy suave, muy suave. En mi caso, pues no ha hecho cambios tan bruscos, tan bruscos, y lo arreglan. Entonces vamos a arreglar el mentón, que queda más o menos en toda la punta de abajo. Le damos una forma más o menos así. Le damos más o menos simetría. Este punto de acá lo agregamos. Vale, volvemos a probar a ver cómo queda. Si miran ahí ya quedó bien.
me parece convincente y parece compatible con otro tipo de máscaras. Por ejemplo, esta cara no sería compatible. Esta cara así, esta cara así, esta cara así. Entonces me parece compatible con la mayoría de caras. Entonces dejémosla por ejemplo acá. ¿Qué más también le podemos hacer? En este momento el objeto me parece que está muy delgado cuando se aplica las máscaras. Lo podemos anchar un poquito. Lo podemos mover un poquito. El eje Y. Ahorita vi que una máscara no era compatible. Y por otro lado, también vi que esto es un plano solo. Esto solamente es una línea corta. No tiene anchura. Entonces lo que vamos a hacer es darle a extrude en el eje Y. Perdón, el eje X. Es en el eje Y. En el eje Y. Con esto, en el eje Y, le vamos a dar densidad. O sea, que ya tenga su propio volumen. Pero cuando lo haces, se puede distorsionar tu Shade Smooth. Entonces le podemos dar el Shade Smooth de un Shade de más o menos 50 grados. Y de esta manera el archivo sigue funcionando. Validas el Face Orientation. Se me alternaron todas las caras. Entonces seleccionas el coso, Alt N. Seleccionas todo, Alt N, Flip. Y ya se arregla. Ahí ya tenemos casi el 90% de lo que debemos hacer. Listo, ya tiene densidad. Y si le dan doble cara, se podría ver mejor. Bueno, ya tenemos más o menos la máscara. Por último, vamos a utilizar una batería. Le quitamos las gafas. Listo. Sí, tenemos una máscara convincente. Parece bien, elegante, funcional. Incluso podríamos hacer un poco más compatible, pero no cuadraría con muchos cabellos. Bueno, un poquito más. Esculpir, por ejemplo. Si aquí la veo muy separada de la frente. Mucho. Entonces podríamos arreglar eso. La más pegada a la frente, se podría decir. No pierda el volumen, que esto tampoco pierda su forma, que sea más o menos proporcional. O sea, ¿cómo queda? Ah, ya podemos quitar el Face Orientation, perdón. Vamos a ver. Ahora me parece que es más elegante en torno a la distancia de la frente. Vale. Entonces también podríamos agregar algo a los ojos, como para que se vea negro, porque he visto que la imagen principal es como que negra, es como que el objetivo era que la imagen tuviera un centro negro. Entonces podríamos agregar todos los laterales, control, le damos control clic, damos F. Y él dice, oh, pero Harold va a quedar con... ya no se van a poder ver los ojos.
En primera instancia es correcto, pero en segunda instancia usted puede volver estos fragmentos negros o transparentes o de cualquier color. Así que yo lo hago por si de caso la persona desea ser fiel a la máscara, que pueda tapar con sombras o con eso el diseño real. Y ahorita les explico. Esto puede ir por acá, puede ir por acá, puede dar la vuelta por acá, por acá, por acá, por acá. F. Sí, me parece bien, correcto. Y esto. Esto. F. Vale, podemos poner esto acá, ya no tiene el coso por ciento, así que seleccionamos lo que va a estar en negro, le agregamos un nuevo material, voy a llamar hacer negro, eso, y ya pues tendría esta forma, y el color principal tendría esta. Pues es blanco y negro, así que por ese lado no hay problema. Pero calma, ya vamos a terminar. También hay personas que les gusta modificar una máscara de muchas formas. Entonces vamos a darles gusto y vamos a hacerla modificable de muchas formas. Entonces seleccionamos solamente lo blanco, lo negro me parece que está bien, está correcto. Y le damos a umbrar desde vista. La mayoría sale mal, pero como es un plano, semiplano, no afecta. Listo, si alguien desea colocar una imagen en la máscara en el futuro, lo podrá hacer. Por ejemplo, supongamos aquí le vamos a agregar una imagen texture. Y importamos, por ejemplo, este ojo. Si miran, ya podrá modificarla al gusto que quiera. Pero como la imagen es blanca, ya no es necesario. Entonces podemos colocar esto que era color. Pero sí, imagen texture. Y le agregamos un color blanco o editing, imagen nuevo, mask. Tenemos 512 por 512. Esto es para que la imagen no pese tanto. Puede hacerlo de más, pero la imagen va a tener más peso y va a ser más difícil. Nueva imagen, seleccionas el material. Vamos perfecto. Y pues agregamos la respectiva imagen texture, que en este caso, sí, imagen texture y veamos en open, carajo. Por cierto, podemos exportar el V layout, colocamos más V 512, todo perfecto, y si lo importamos se va a ver más o menos así. Pero en mi caso solamente dejaré el V por fuera y agregaré lo que sería la respectiva máscara. Entonces aquí podemos utilizar la imagen de mask y más o menos quedaría así. Por otra parte, si por ejemplo cogemos esta cosa y le damos en alfa 0.5, sería semitransparente, dependiendo de usted cómo lo quiera volver de transparente, pues va
va a verse menos. Vamos a ver cómo se ve en IMO. Correcto. Si miran, ya se ve semi-transparente la parte de la cara y pues la respectiva máscara se ve blanca. En mi caso me gustaría más la idea, parecería mejor la idea. Nah, así está bien, en el color está bien. Déjale un poquito más los ojos. Recreamos un poquito más los ojos. Vamos a ver. Tabular. Scoop mode. Y listo, ya terminando, ya solamente quedaría poner las descripciones del objeto y la información del mismo. Entonces, en este caso, antes de subir el objeto, les quiero decir que el muchacho no tenía problema con que yo subiera el respectivo producto. Aparte, también es para que ustedes aprendan cómo subir el respectivo. En este caso yo tengo una imagen guardada en lo que sería Inbu solicitudes 1. Aquí tengo una imagen de referencia para subirla y es como una máscara de Mimo, yo creo. Mime Mask, yo creo. Puede ser, no sé, público general, pues me parece normal. Y pues aquí es donde ustedes eligen cuánto quieren ganar. Sinceramente, no sé, $4.99. Para que no sea tan caro, para que cualquier persona la pueda tener. Permitir derivación, sí, claro, si alguien quiere colocarle una rosa en mitad de la máscara, que lo puede hacer. Visible en la tienda, claro, solo mostrar no. Permitir inclusión de bundles, sí, yo creo que sí. Y las palabras con las cuales usted identifica su producto, por ejemplo, podemos colocar mask, para mí se representa mismo, no sé. También podemos colocar en español, por si alguien en español escribe máscara. No sé, también el color es muy importante, por ejemplo podemos colocar white o blanco, pues es más que todo máscara blanca, pero también si busca accesorios blancos pues no hay problema. ¿Qué más? Máscara, asset, puede ser asset. Yo pienso, ya con esto ya tendríamos más o menos todas las palabras con las cuales las personas pueden encontrarlo. Sí, entonces ya con eso ya tendrían todas las palabras y ya solamente restaría que suban el producto. Y listo, ya teniendo el producto ya subido, solamente sería cuestión de esperar y ya que la gente empiece a derivarlo o subirlo. No olvides, por ejemplo, que en esos lugares usted puede agregar las imágenes, los V que yo antes les mostré, como estos, para que puedan derivarlos sin ningún problema. También una persona que vea más o menos esta imagen por encima también sabe que está centrado y pues puede editarlo sin esta imagen. Pero uno de creador pues lo agrega para que no tenga ningún problema.
Entonces, no siendo más, muchas gracias por ver el video. Si alguna duda pueden preguntarlo por el grupo de Discord. Y ya siendo todo, nos vemos y hasta el siguiente video.